Solamente, ¿verdad? Como siempre, en honor a la palabra del Señor, que pueda ponerse de pie en Hechos capítulo, amén, capítulo 5, y solo vamos a leer 2 versículos, y quiero meditar en esta palabra del Señor. Y es uno de los primeros palabras que voy a compartir con ustedes, donde esta va a ser como unas 3 predicaciones que vamos a dar continuamente, porque el viernes también se me ha pedido que compartir algo que tenga que ver con la alabanza y la adoración. Así es, pero vamos a hacer una continuidad para aprender, ¿verdad? Un poco acerca de esta adoración que tantos, amén, Dios demanda de cada uno de nosotros. Amén. Y la palabra del Señor, amén, en Hechos capítulo 5, verso 1 y 2, amén, honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Padre, gracias por esta palabra. Señor, te honramos, Señor, te exaltamos, Señor, por medio, Señor, de este medio tan maravilloso que es la oración, que podemos acercarnos ante tu presencia, Señor, y tener comunión contigo. Señor, gracias por este privilegio, por mis hermanos, Señor, por cada niño, Señor, por cada joven, Señor, que estamos en esta casa, Señor, con el propósito, Dios, de exaltarte, Señor, y aprender, Señor, de tu palabra. Te pido que seas tú trayendo esa palabra al corazón, Señor, y que esta palabra, Señor, venga a cumplir, Señor, el propósito en nuestra vida por el cual tú la das a cada uno de nosotros. Señor, gracias te doy, Padre. Glorifícate, Señor. Me dispongo como un instrumento para que tú hables, Señor, a través de mí, Señor, y que tú, Señor, eres el único, Señor, que darás, Señor, el fruto de esta palabra en nuestros corazones. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Aleluya. Quiero ponerle como tema, Dios ama al dador alegre. Amén. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. ¿Cuántos están alegres? Dios, el tema, para que no se le olvide, el tema es Dios ama al dador alegre. Y usted dijo, ya empezando, el pastor dañó su mensaje, porque me va a hablar de dinero. Pero no, quiero que se saque de la mente de que no vamos a hablar de dinero, ¿verdad? Sino que quiero enfocarlo de una manera, este mensaje de esta palabra, con la intención de que nosotros podamos aprender de las formas o maneras de la forma que la palabra del Señor nos enseña, de cómo acercarnos ante la presencia del Señor. Amén, amén. Si hay algo, amados hermanos, ¿por qué gozarnos en la presencia o en la presencia de Dios? Amén. En esta casa es cuando vemos las manifestaciones de la presencia de Dios en medio nuestro. Amén. Si la presencia del Señor en medio nuestro no se manifiesta, pues nos vamos a ir cargados, angustiados, preocupados y mucho con otra carga, ¿verdad? Quizás para nuestras casas, pero la idea es de que cuando nos reunimos como pueblo de Dios es para ser bendecidos por Dios, porque Dios dice su palabra que habita, ¿verdad?, en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando Dios cuando un pueblo, el pueblo de Dios se une en adoración y exaltación a Dios, Dios dice que Él se mueve en medio de su pueblo, ¿verdad? Porque el deseo de Dios es y será siempre de bendecir a su pueblo. Y es por la gracia, ¿verdad?, de Dios que somos nosotros lo que somos.
Amén. Si somos algo, si somos útiles en las manos del Señor, es por su gracia y por su misericordia que somos algo en las manos del Señor. Amén. Una vez que nosotros somos cristianos, amén, tenemos que interesarnos en que nuestra vida espiritual tiene que ir procurando día a día en un crecimiento espiritual. Amén, no nos podemos quedar estancados, no nos podemos quedar, amén, atrás como dicen por ahí, ¿verdad? Sino que cada día tenemos que ir avanzando, tenemos que seguir creciendo, amén, en la palabra del Señor, creciendo en la comunicación de los unos y los otros, amén, y fortaleciendo día a día nuestra vida espiritual, porque los tiempos, amados hermanos, que nosotros estamos viviendo son tiempos difíciles. Y hoy más que nunca la iglesia tiene que entender y aprender de que necesitamos urgentemente en nuestra vida el toque de la presencia del Señor. Amén, hermanos. Necesitamos hoy más que nunca meternos con el Señor, buscar de su presencia. Dice su palabra, como dice el salmista, ¿verdad? Como el siervo, ¿verdad? Brama por las corrientes de las aguas. Dice su palabra, ¿verdad? El deseo del salmista es de que ansiaba, anhelaba, se sentía como desesperado si no sentía la presencia del Señor. Entonces el Hijo de Dios, después que ha venido a Cristo, ha aceptado al Señor, tiene que procurar experimentar esa presencia del Señor en nuestra vida, porque cuando llega esa presencia de Dios en nuestra vida, las cosas empiezan a cambiar en nuestras vidas. Nos sentimos, amén, gozosos, nos sentimos alegres, nos sentimos agradecidos porque vemos la vida cristiana, amén, en una perspectiva diferente, aunque tengamos problemas, aunque tengamos dificultades, pero si la presencia de Dios está con nosotros, nosotros vamos a vencer cualquier obstáculo que se pueda presentar en nuestras vidas, amén, y es necesario que nosotros podamos entender y reconocer estas cosas, que sin la presencia del Señor nosotros no somos nada. Amén, muchas veces nosotros hacemos cosas, amén, simplemente porque los demás las hacen rutinariamente, pero Dios quiere romper en nuestra rutina, que cuando vengamos a la presencia del Señor, cuando vengamos a la casa del Señor, vengamos con objetivos, vengamos con propósitos, que no es un culto más, sino que Él se va a manifestar en medio nuestro, y que si venimos con situaciones en nuestra vida, pues Él tiene el control de esas cosas. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Nosotros dice, bueno, hoy es viernes otra vez y vamos para la iglesia del Señor, para la casa del Señor. Hoy es domingo y vamos para la casa otra vez del Señor, pero Dios quiere romper con esa rutina, que podamos entender que aquí se manifiesta algo glorioso, algo maravilloso. Lo importante de esta casa, amado, es la presencia del Señor. Y si la presencia de Dios no está con nosotros, amados, de nada sirve de todo lo que hagamos. El pueblo de Israel, dice su palabra, que hacía todos los rituales habidos y por haber, los que Dios había dado a través de Moisés, y todo eso llegó a hastiar a Dios, porque no estaba el interés del corazón detrás de todas esas cosas que ellos hacían. Y el propósito de Dios de hacer todos esos ritos era de acercar el hombre a Él, porque Él siempre ha querido tener comunión con Dios, con el hombre, tener comunión con el hombre. Pero el hombre siempre, mire, se escabulla por allá, se escurre por allá, por acá, y no quiere reconocer que necesita de Dios. El hombre sin Dios no quiere reconocer que necesita de Dios, no quiere recibir a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Pero debemos, amados hermanos, hacer algo en nuestra vida. Amén. Sí. Tenemos que hacer algo en nuestra vida, y es que tenemos que cambiar nuestra actitud delante de Dios. El dador alegre, tenemos que cambiar nuestra actitud delante de Dios. Cuando Dios le dijo a Gedeón, varón valiente y esforzado, Gedeón no se lo creyó. Miró hacia atrás, pienso yo, y él dijo, ¿a quién le estará hablando? Pero nosotros, para poder avanzar y poder seguir ganando victoria tras victoria en nuestra vida familiar,
en nuestra vida con nuestros hijos, en nuestra vida con nuestros vecinos, aquellos que no conocen del Señor. Tenemos que, amados hermanos, cambiar nuestra actitud. Muchas veces nuestras actitudes hacia las personas que no conocen del Señor, nosotros les preguntamos cómo está y ellos dicen con una actitud, muy bien, ¿verdad? Y usted que es hijo de Dios le pregunta cómo está hermano, en victoria, dice, ¿verdad? Da la mano y después va bajando la mano y dice, hermano, si usted supiera. Y la actitud tiene que cambiar en nosotros. Cómo enfrentar situaciones que día a día nosotros enfrentamos. La iglesia primitiva enfrentó situaciones difíciles. Enfrentó situaciones en las cuales, amén, el Espíritu Santo de Dios tuvo que manifestarse de una manera sobrenatural para que el pueblo de Dios pudiera entender que lo que estaba sucediendo en esa iglesia era porque Él lo estaba haciendo. Por eso sucedían los milagros. Por eso se sucedían las sanidades, las resurrecciones de los muertos. Por eso sucedían todas esas cosas, porque Dios quería dejarse manifestar de una forma clara y directa que Él era el Señor de la iglesia. Y por medio de Él era que se estaban haciendo las cosas. Aleluya. Y hoy más que nunca en estos tiempos también la iglesia tiene que entender que la iglesia no se gobierna sola. Amén, hermanos. Que no se gobierna sola, que hay una cabeza. Y la cabeza de la iglesia es Cristo. Y si Cristo es la cabeza, Él nos llama que nosotros tenemos que vivir en santidad para Dios. Y si Cristo es la cabeza de la iglesia, Él nos llama que tenemos que caminar en integridad para Dios. Y si Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros tenemos que caminar en la verdad. ¿Y por qué usted anda mintiendo? Mire, ya todo el mundo agachó la cabeza. ¿Por qué? Muchas veces lo declaramos, lo decimos, pero muchas veces no lo creemos. Él es la verdad. Y como hijos de Dios, estamos llamados a vivir en la verdad de Dios. Y Dios dice que si nosotros conociéramos la verdad que es Él, la verdad es una persona, la verdad se llama Jesús, se llama Jesucristo. Y si el Hijo que es Cristo nos liberta, dice que vamos a ser verdaderamente libres y vamos a andar caminando una vida cristiana sin trucos y sin mañas y sin malicia y sin celo, sin envidia. Amén. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza. Amén, hermanos. Entonces, vemos aquí en estos relatos, amados hermanos, de esta palabra que hemos leído, el dador alegre. Usted bien conoce estos relatos bíblicos, se los voy a mencionar en Génesis capítulo 4:4. Dios habla, amén, a través de esa lectura de esta palabra en Génesis 4:4 de Caín y Abel, que ambos hombres vinieron a la presencia del Señor. Ambos se acercaron a Dios con ofrendas hermosas, preciosas, porque ambos se esperaron en traerles ofrenda a Dios. Amén, pero hay una diferencia que le quiero que veamos nosotros ahí. Dice la palabra del Señor que Abel cogió lo más precioso de su rebaño, lo más hermoso, lo mejor trajo para Dios. Y la Biblia dice que Él se agradó, Dios se agradó de la ofrenda que trajo Abel. En esa ofrenda que trajo Abel, amados hermanos, no solamente presentó el animal, la oveja, sino que en esa manifestación de ofrenda que trajo a Dios, se estaba dando Él mismo también con esa ofrenda que estaba presentando a Dios. Muchas veces cantamos con manos vacías, vengo a ti, no tengo nada que darte. Y es verdad, amado, no tenemos absolutamente nada que darle a Dios nosotros. Todo le pertenece a Él. Todo es de Él. Y si le ha permitido obtener algo a usted en esta tierra, disfrútelo. Gócese. Deleítese en eso.
Pero no se olvide de la obra del Señor. Ahí viene la enseñanza. No se olvide de la obra del Señor. Usted puede gozarse, amado, pero nunca olvide quién es el proveedor. No es porque usted se lo merece, sino porque Dios ha puesto los ojos en usted y quiere bendecirlo para que usted sea de bendición a otros, para que no sea tacaño. Por eso es que le da la riqueza. Que no sea como aquel árabe que avaro, ¿verdad? Que solo para él llenó tanto los graneros. Dijo, bueno, ya no tengo donde almacenar más, lo voy a derrumbar para seguir llenando, solo para él. No, Dios quiere que las bendiciones que Dios nos da, las compartamos con aquellos que están también en necesidad. Aleluya. Y a eso nosotros estamos llamados. Abel escogió lo mejor, pero en eso mejor también iba detrás su corazón con su ofrenda. Dice la Biblia que Caín también trajo, y esa ofrenda Abel fue aceptable, Dios la recibió, la aceptó. Dice que Dios aceptó la ofrenda de Abel. La Biblia no dice si fue que le guiñó el ojo de allá arriba, o fue que le hizo un happy face. No dice la Biblia de qué manera Dios respondió a esa ofrenda de Abel, pero la Biblia dice que Dios la recibió con agrado. Amén. Él pudo percibirlo en su corazón. ¿Cuántas veces usted se ha acercado a la presencia del Señor a buscarle a Él y ha percibido y ha sentido ese toque de Dios? Pues Abel sintió lo mismo cuando nosotros nos postramos a Dios y nos derramamos delante de Él. Su presencia viene y nos ministra. Pues usted está percibiendo de que usted está sintiendo algo en su vida de parte de Dios. Y usted ha sentido en su corazón que su oración ha sido escuchada por Dios. Entonces Abel pudo percibir en su espíritu, en su corazón, de que recibió esa ofrenda de parte de Dios. Qué privilegio, ¿verdad? Que cuando se nos ofrece algo, nosotros podamos abrir nuestras manos para recibirlo. Y esa persona que nos da ese obsequio se siente alegre, gozosa, ¿verdad? Y usted, si es una persona como yo, usted va y lo abraza, lo aprieta y le dice gracias, ¿verdad? Y aunque a veces uno se mete en problemas. Pero déjenme decirle, amados, que la ofrenda de Abel nos enseña mucho a nosotros. Nos enseña de que nosotros tenemos que acercarnos a Dios sin máscaras. Sin máscaras, tal como Él nos conoce. Usted ha visto en algunas fiestas que hacen de disfraces, hay algunos que ponen unos lentes así, ¿verdad? Como que son gatos, ojos de gato, así, con un palo se ponen los lentes porque están disfraz, ¿verdad? Y la persona trata de saber quién está detrás de eso, y un poco complicado, difícil, ¿verdad? Si fuera Mano Carlos, yo lo identifico rápido por el pelo. Él está allá atrás. Dios quiere, amado. A Dios no lo podemos nosotros coger de sorpresa. O tratar la manera de acercarnos a Él con nuestros problemas y tratar la manera de ignorar de que Él no los conoce, de que Él no lo sabe, y queremos presentarnos en una oración disfrazada, nos queremos presentar delante de Dios de una manera pensando de que Él ignora su necesidad, su situación. Muchas veces nosotros por el orgullo pasamos problemas difíciles, dificultades, y muchas veces por el que dirán no lo confesamos, no lo decimos, aunque estemos necesitando ayudas a gritos. Y no lo decimos muchas veces, pero Dios nos conoce y Dios sabe nuestra necesidad y conoce nuestro corazón. Por eso que cuando vengamos a Dios tenemos que presentarnos ante el trono de su gracia, reconociendo de que Él sabe todo y conoce todo de nosotros. Y cuando vengamos a Él tenemos que quitarnos nuestro disfraz. Porque muchas veces hay muchos cristianos que están disfrazados de cristianos, se visten bien bonitos, bien ajustaditos como yo. Mire, con su manga larga, corbatado, traje de cristiano,
que se lo ponen siempre cuando van el día del culto, pero el resto de la semana están viviendo una vida alejada, apartada de la presencia de Dios. Y Dios quiere romper, y Dios quiere sacar de cada uno de nosotros este disfraz. Que nosotros podamos entender y reconocer que al Dios a quien nosotros servimos es un Dios santo, es un Dios digno, amado, de que nosotros caminemos en rectitud y en obediencia a Dios. Usted me puede engañar a mí, puede engañar a toda la iglesia, pero hay alguien que usted no puede engañar, y ese se llama Jesús. Él nos conoce, Él sabe todas las cosas, dónde usted va, dónde voy yo. Él conoce y sabe todo de nosotros. Por lo tanto, no podemos engañar a Dios. Dice la palabra del Señor que Caín también se acercó a Dios con una ofrenda. Lo mejor de la tierra trajo. Pero hay un detalle que dice la palabra del Señor, que Caín trajo ofrenda pasando el tiempo. Pasando el tiempo. Se acercó a Dios la misma forma que Abel, pero la trajo cuando le dio la gana. La trajo cuando él quiso traerla. Pasando el tiempo es no ponerle la dedicación que eso merecía. Y Dios no quiere nada, amados, a la fuerza. Bueno, porque hay que hacerlo, lo tengo que hacer. No. Dios quiere que detrás de esa ofrenda que él traía también viniera a su corazón. Simplemente la trajo por compromiso. Y muchas veces, amado, hay personas haciendo cosas simplemente porque otros las hacen, pero en realidad no hay una convicción de Dios de que verdaderamente Dios le ha dicho que lo haga, simplemente porque le dijeron que lo tenía que hacer. Y Dios no quiere nada así. Dios quiere que en todo lo que nosotros hagamos para su gloria, para su honra, lo hagamos con el corazón, que lo hagamos con integridad para Dios, que detrás de todo lo que hacemos para Dios, lo hagamos de corazón a Dios. Lo hagamos para Él. No porque todo el mundo lo hace, no, sino porque Dios le ha dicho a usted que lo haga. Y ahí va a ver la diferencia. Aleluya. Y Caín trajo esa ofrenda y lamentablemente, amado, dice la Biblia, así lo especifica la Biblia, que Dios no aceptó esa ofrenda de Caín. Porque Dios, si le vamos a dar algo, Él no quiere nada a media de nosotros. A Él le damos todo o no le damos nada. Él dice, hijo mío, ¿verdad? Dame hoy tu corazón. Toda la parte más importante del ser humano, el corazón, y Él lo quiere todo, ¿verdad? Es como el novio que le dice a la novia, amor, yo quiero todo tu corazón. Y la novia se le engrifan los pelos, ¿verdad? Le hace bonitas maripositas, dice, yo nunca la vi, pero dice que ahí se hacen maripositas en la barriga, que nos que tantas cosas. Quiero todo su corazón. Y reconocemos y entendemos que la quiere solo para Él. Y eso es lo que Dios pide, amado. Todo nuestro corazón, porque Él no te quiere compartir con nadie. Él lo quiere para Él solo. Porque fuimos creados y fuimos formados para Él. Y Él está interesado en el bienestar de cada uno de nosotros, sus hijos. Es el deseo de Dios de bendecirnos siempre. Es el deseo de Dios de que nosotros nos acerquemos a tener comunión con Dios. Cuando hay comunión con Dios, las cosas en la familia van a cambiar. Ese esposo gruñón de la casa que se pone medio gruñón a veces va a cambiar. Cuando entra la presencia del Señor, cuando Cristo entra en el hogar, va a cambiar. ¿Verdad? Dice la dama, ay, nos salvamos, dice la dama, no. Esa esposa gruñona también que está en la casa. Cuando entra la presencia del Señor, va a cambiar. Porque la presencia del Señor es importante en nuestra vida para que las cosas cambien. Y el esposo, mire, se va a poner bien suavecito. Y la esposa también, porque Cristo es el único que satisface y nos llena, y en Él nosotros somos completos. Dios. Amén. En Dios somos completos. Aleluya.
Dice la palabra del Señor en Hechos 5 que habla de una familia, de un matrimonio. Está hablando de Ananías y está hablando de Zafira, este matrimonio. Pero antes, en el versículo 4, a los versículos finales, habla el relato bíblico que había un hombre llamado Bernabé, un hombre que era parte de la iglesia. Y este hombre vendió una propiedad, nadie se la estaba pidiendo. Dice la Biblia, no dice eso la Biblia. Nadie se la estaba pidiendo, sino que pudo quizás percibir alguna necesidad dentro de la iglesia. Y dice la palabra del Señor que fue y la vendió y trajo el total de esa venta de la heredad a los pies de los apóstoles. Y dice la palabra del Señor que esa ofrenda fue aceptada, fue recibida por los apóstoles, ¿verdad? Y darle algo a los siervos del Señor, en este caso a los apóstoles, que vino Bernabé con esa ofrenda, él lo estaba dando para Dios. Y de una manera las necesidades eran suplidas, y la palabra del Señor dice que ninguno tenía necesidad, porque todo era suplido, compartido dentro de los comienzos de la iglesia. Pero en esa unidad, en esa manifestación de ese vínculo que había en el pueblo, en la iglesia primitiva, de unidad, de compartir lo que uno tenía con el otro, nadie decía esto es mío, nadie